esto que estoy mostrando acá es lo que vimos la reunión pasada. Y entonces escribíamos la velocidad de la partícula 1 y la partícula 2 en términos del momento en el centro de masas más la masa de la partícula 2 por este vector B, donde este vector B es B1 menos B2, ¿verdad? Y esto lo hicimos la clase pasada. Estos apuntes sí los tienes, Jesús. B1 es igual a la velocidad del centro de masas más la masa reducida por B sobre M1. Y B2 es la velocidad del centro de masas menos la masa reducida por la velocidad B sobre M2. Estos apuntes sí los tienes, Jesús. Sí, sí los tengo. Bueno, de ahí lo que hicimos es calcular la energía cinética. Acá está calculada en términos de M1, B1 cuadrada más 1/2 de masa 2B2 al cuadrado, y la pudimos reescribir en términos de la energía cinética en el centro de masas más la energía cinética de una partícula con masa reducida y con una velocidad B, que es la velocidad relativa entre la partícula B1 y B2. Acá lo que ayer hicimos es revisar la conservación de la energía cinética. Y lo que veíamos es, tengo dos partículas, antes de la colisión, su energía cinética la propongo igual a la energía cinética después de la colisión. Si eso ocurre, entonces decíamos que la velocidad del centro de masas es una constante. Si la energía se conserva, si se cumple que la energía cinética se conserva, entonces la velocidad del centro de masas es una constante, y entonces tiene que ocurrir que la velocidad, que la energía cinética de esta partícula de masa reducida por B al cuadrado es lo mismo que 1/2 de la masa reducida por B' al cuadrado. Entonces, para que estos dos términos sean iguales, quiere decir que la velocidad antes de la colisión y después de la colisión, el prima significa después de la colisión, tiene que ser lo mismo, y entonces lo que me está diciendo es que lo que está cambiando es la dirección de la velocidad relativa. La velocidad relativa es B1 menos B2. Eso es lo que calculamos ayer. Y de ahí calculamos entonces el momento. Esto lo vemos al final, si quieres, Jesús, lo veo contigo. El momento de la partícula 1 lo puedo escribir como la masa por la velocidad del centro de masas más la masa reducida por la velocidad relativa. Y para la partícula 2 tendría yo el momento de la partícula 2 es igual a la masa de la partícula 2 por la velocidad del centro de masas más la masa reducida por la velocidad de... Solo que acá me sale un signo menos. Acá la tengo la expresión. Esto lo calculamos ayer. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que... O sea, es todo esto lo que quiero calcular es la dispersión. Entonces, ahorita me regreso a este término de la dispersión. Y entonces ayer, con tus compañeros, Jesús, calculé estos términos. Estos te los calculo al término de la clase. Nos quedamos un ratito y te lo explico. Lo que obtuvimos es lo siguiente. Definimos un vector R1 como R del centro de masas más la masa reducida O sea, este término es este término que es
La R1 es igual a la R1 es igual a R del centro de masas más la masa reducida sobre M1 por R. Este R1 voy a restar R de centro de masas, entonces me queda R menos R de centro de masas es igual a la masa reducida sobre M1 por R. Y este vector le llamo R1 asterisco. Este R1 asterisco es este mismo que les pinté acá en el dibujo. Perdón si me paso tan rápido. El R1 asterisco es este. ¿Sí lo ven? El vector naranja que va del centro de masas a la partícula 1. ¿Están de acuerdo? Y ¿sí, Jesús? Sí, estoy de acuerdo. Y R2 asterisco lo vamos a calcular, eso lo calculamos ayer. Entonces, R2 asterisco lo tengo acá. R2 asterisco es R2 menos el vector del centro de masas es igual a menos mu R sobre M2. Eso es lo que me estaría dando. Entonces, decimos entonces que la posición del centro de masa se mueve a velocidad constante, pero esto ocurre porque la energía se conserva. Entonces voy a continuar con estas cuentas. Voy a continuar con estas cuentas. Entonces tengo estas ecuaciones que marqué con los vectores amarillos y de ahí vamos a arrancar. Al término de la clase, Jesús, reviso las ecuaciones que me faltan contigo para que tengas completo el material. Sí. Entonces me quedaría lo siguiente. Voy a escribir estas dos expresiones. Voy a escribir las dos expresiones. Ustedes me dicen si ven una pantalla blanca. ¿Sí la ven? ¿La pantalla blanca? Sí, sí, se ve. Sí. Entonces, pues tenemos, voy a ir anotando, hoy es 29 de septiembre. Hoy es la reunión 4, ¿no? O 3. Reunión 3, ¿verdad? Sería mi reunión 3. Reunión 3, 29 de septiembre. Entonces tenemos que R1, entonces decíamos R1 es igual el vector del centro de masas más la masa reducida sobre M1 por el vector R. Bueno, acá a lo mejor no estoy anotando lo correcto. Según la notación que tenemos, si tengo la partícula M1 y esta es la partícula M2, y estoy viendo lo que ocurre en este sistema de coordenadas, yo desde este sistema de coordenadas observo, y esta sería R1, y este sería R2, es el dibujo que hice hace unos minutos, y este sería R2,
Entonces el vector R de centro de masas es este. Y este vector que va de la partícula 1 a la partícula 2 es el que llamé R. Este vector que va hacia allá es el que llamé R, pero es este R garigoleado. Entonces, desde la partícula 1, desde el centro de masas, observo la partícula 1 y este es el vector que le puse R garigoleado 1, ¿verdad? Es el que le puse R garigoleado 1. Este sería R, esta R1. Y el otro vector que apunta hacia la partícula 2 sería R2, pero este sería el R garigoleado 2. O también le puedo llamar R1 asterisco y al otro le puedo llamar R2 asterisco. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? O sea, le puedo poner el R1 o le puedo poner así le puedo poner R garigoleado a este que tengo en rojo, le puedo poner R garigoleado. A este vector rojo le puedo poner R garigoleado 2 o le puedo llamar R2 asterisco. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es el mismo vector. Entonces, le voy a quitar el R mayúscula acá y le voy a poner el R garigoleado para que no se confunda con el centro de masas. Este sería el R. Este sería el R. Este sería el R garigoleado. De la misma manera, R2, de la misma manera R2 vector va a estar dado como R de centro de masas menos la masa reducida sobre M2 por R. Entonces, de la primera ecuación, diría yo que R1, tengo estas dos ecuaciones. De la primera ecuación diría yo que R1 menos R de centro de masas es igual a la masa reducida sobre M1 por R garigoleado. Y a este vector le llamo, ya lo dije, R1 asterisco. ¿Verdad? Este me posiciona lo que desde el centro, si yo tuviera un observador en el centro de masas, ¿cómo este observador, cómo describe el comportamiento de la partícula 1? Y R2 vector menos R de centro de masas va a estar dado como menos la masa reducida sobre M2 por R garigoleado. Y a este vector le llamo R2 asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es describir estas ecuaciones. Entonces, si quiero describir el proceso de colisión sobre el centro de masas,
me quedaría lo siguiente. Yo tendría que R1 asterisco es igual a la masa reducida sobre la masa 1 por el vector R garigoleado. De esta manera. ¿Sí? Ahora, en lugar de escribir este R garigoleado, voy a escribir la masa reducida sobre M1 por M, voy a multiplicar y dividir sobre M2 por el vector R, así. Y vemos que el vector R por la masa reducida sobre M2 es R2 asterisco. Entonces, este término, la R sobre M2 por la masa reducida, esto me da R1, R2 asterisco con signo negativo. Entonces me daría M2 sobre M1 por R2 asterisco con signo menos. ¿Están de acuerdo? Sería R2. Ese término sería R2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, de ahí, entonces yo veo que hay una relación entre los dos vectores vistos desde el centro de masas. Entonces yo tendría que de acá vemos que M1 por R1 asterisco es igual a menos M2 por R2 asterisco. Quiere decir que los vectores R1 y R2 son antiparalelos. Por lo tanto, estos tres puntitos quiere decir, por lo tanto, Adalberto, por lo tanto, los vectores R1 y R2 son antiparalelos. Lo cual tiene sentido porque estos vectores se describen desde el centro de masas. Yo tengo dos partículas y las puedo conectar con una línea. El vector de centro de el centro de masas tiene que estar sobre la línea que las une. Entonces, si yo me paro en el centro de masas, yo veo a una partícula a un lado y a la otra en sentido opuesto. Por eso es correcto lo que me está arrojando este resultado. Entonces, los vectores R1 y R2 son antiparalelos. Esto visto desde el centro de masas, ¿no? Desde el centro de masas. Si quieren ustedes copiar esta parte, los espero unos minutos y ahorita continuamos. Ustedes me dicen, yo espero unos minutos. Yo ya terminé. De cualquier manera, estos apuntes los voy a subir a Eminus. Y les subo también mis apuntes. No los he subido porque me ha dado un poco de problemas
subir la información. Había yo pensado subirlo a Teams, pero mejor subo todo a Eminus. Los apuntes que yo les voy a mandar, lo voy a subir en los dos tipos de apuntes, los voy a subir en actividades, ¿sí? Lo que sean apuntes como este, que es lo que estamos haciendo en la clase, le voy a poner clase con la fecha para que vayan ustedes distinguiendo lo cual es. Me voy a pasar a la siguiente hoja, Ok. me voy a pasar a la siguiente hoja. Mande Ángel. No, que está bien. Ajá, me voy a pasar a la siguiente hoja. Bueno, entonces, esa es otra cosa importante que visto desde el centro de masas, los vectores, puedo observar las dos partículas. Entonces, el vector R, este R garigoleado, que une a las dos partículas, es el vector relativo. Este vector siempre va a pasar por el centro de masas. Por su centro de masa, siempre. Entonces también vimos que el momento de la partícula 1 es igual a la masa de la partícula 1 por el vector, la velocidad del centro de masas más, esto lo hicimos ayer, lo calculo ahorita contigo, Ángel. Ahorita lo calculo contigo. Sí. Sería la masa reducida por la velocidad B, la velocidad relativa. También tenemos entonces, si yo puedo tomar la derivada a toda esta expresión, bueno, acá también dijimos una cosa que como, más que cómo sería, suponiendo, eso lo hicimos en la clase pasada, suponiendo que la energía se conserva, la energía cinética entonces, si la energía cinética se conserva, la velocidad del centro de masas, dijimos, es una constante, ¿verdad? Si la energía cinética se conserva, su velocidad es una constante. Entonces voy a tomar la derivada temporal a toda esta expresión. Estoy suponiendo que la velocidad no cambia, perdón, que la masa no está cambiando. Por eso la puedo sacar de las derivadas. Entonces, ¿cuánto vale la derivada temporal de la velocidad del centro de masas? Sería la aceleración del centro de masas. ¿Y cuánto vale ese? Pues es cero, ¿no? Porque es constante. Sí, En porque este su caso, velocidad es constante. Entonces, este término se me anula y me daría que la derivada del momento de la partícula 1 con respecto del tiempo es igual a la masa reducida por la derivada de este vector B con respecto de tiempo. Acuérdense, este vector B, tengo la partícula M1 y acá tengo la partícula M2. Este vector B apunta de la partícula 1 a la partícula 2. Este es mi vector B y B es su velocidad y R es este vector. ¿Están de acuerdo?
Sí. Entonces, lo que tengo acá sería la masa reducida, la derivada con respecto del tiempo, y esta velocidad sería la derivada con respecto del tiempo de este vector R garigoleado. ¿Están de acuerdo? Y esta sería la masa reducida por la derivada segunda de este vector R garigoleado con respecto del tiempo. Entonces, tengo la derivada segunda de la posición multiplicada por la masa. ¿Esta qué cantidad les recuerda? Esa es la fuerza, sería una fuerza, ¿no? Esta es la fuerza. Tengo la derivada segunda de la posición por la masa. Entonces, es la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que siente la partícula 1. Estoy midiendo la partícula 1. ¿Sí? Es un vector. De la misma manera, para la otra ecuación, tenemos que el momento de la partícula 2 está dada como masa de la partícula 2 por la velocidad del centro de masas menos, lo calculamos ayer, pero lo calculo al término de la clase contigo, Jesús. R por B. Nuevamente derivo esta expresión con respecto del tiempo. Las masas supongo que no están cambiando y me daría la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto al tiempo menos me estoy equivocando, menos la masa reducida por la velocidad. Entonces, no te vayas a quemar, Angélica. Acá me daría la masa reducida por la velocidad y sería la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, nuevamente, la derivada de la velocidad del centro de masa se hace 0 y de este lado yo tendría la derivada del momento de la partícula 2 con respecto del tiempo, sería menos la masa reducida por la derivada con respecto del tiempo, la derivada con respecto del tiempo, en lugar de velocidad pongo la derivada con respecto del tiempo del vector R. Y esto nuevamente es menos la masa reducida, la derivada segunda con respecto del tiempo del vector R. ¿Están de acuerdo? Y esto vuelve a ser la fuerza, pero ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza es? Sería la que siente la partícula 1 con respecto a la 2, ¿no? No, es la que siente la partícula 2. Mira. Esta es la que siente la 2 y la que tengo acá arriba es la partícula 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, me quedan de esa manera. Si quieren copiar estas expresiones, los espero unos minutos. Ahorita continúo. Si quieren copiarlo y ahorita continuamos. Jesús, deja unas hojas, unas 2 o 3 hojas para que veamos lo que nos faltó ayer. Sí, ya las dejé. Ujú.
Oiga, tengo una pequeña duda nomás. A ver. En la F2 llevaría un signo menos, ¿no? Ajá, me lo comí, tienes razón. Acá. Y es este menos. Ah, ya. Sí. Ahora, vean, el vector R2, este vector R apunta de la partícula de masa 2 a la partícula de masa 1. Entonces, el momento de la partícula 1 hereda esa dirección. Vean, el momento de la partícula 1, o sea, es decir, esta fuerza hereda la dirección del vector R garigoleado. ¿Sí? Y la partícula 2, el momento que ella observa, aparece en dirección opuesta al vector R. ¿Sí? Es decir, que las fuerzas son opuestas, ¿no? Las fuerzas son opuestas. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando acaben de copiar. Sí, estoy. Sí, yo igual. Ya, igual. Voy a agregar una página y denme un segundo, voy a salvar porque fíjate que en la mañana di la clase, pero no iba yo salvando. Y y que se va la luz. Entonces ya no guardé nada. Bueno, entonces me voy a regresar otra vez. Me voy a regresar. Voy a pasar a la siguiente hoja. Y entonces todo esto de lo que estoy hablando, ¿en qué sentido es? Imaginen que tienen una partícula de masa M1 que se mueve con una velocidad hacia la derecha, con una velocidad V1. Y tengo una partícula de masa M2 que se mueve en esta dirección. Entonces las dos partículas tendrían que, en principio deberían colisionar. Pero imaginen que las dos partículas fueran del mismo tipo de signo de carga eléctrica. Entonces no se van a poner en contacto porque yo sé que las fuerzas del mismo signo se repelen. Entonces, por ejemplo, imagínense que en este punto es el punto de colisión. Entonces, esta partícula cuando se acerque lo suficiente se va a dispersar porque no se quieren, no van a tocarse. Si los dos son electrones, no van a tocarse. Y la otra partícula se va a mover en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Ahora, supongamos que la carga de la partícula 1 fuera mucho más grande, ¿no? Las dos son del mismo signo, pero fuera mucho más grande. Entonces, podría pasar que esta partícula, el ángulo fuera totalmente en esta dirección, ¿verdad? Bueno, esto que estoy viendo, esto que les estoy proponiendo, esta es la partícula 1, la partícula 2. Esta ruta sería la ruta que seguiría la partícula 1'. 1' me recuerda, el prima me recuerda después de la colisión. Y esta podría ser la ruta que sigue la partícula 2', o podría ser que se vaya en movimiento en reversa, ¿no? Esto es lo que yo podría medir desde un sistema de referencia en el laboratorio. También
si lo mido desde un sistema de referencia, en el centro de masas, si yo estoy parado, tengo una partícula, tengo nuevamente las dos partículas que se vienen acercando. Esta sería la partícula de masa M1 y esta es la partícula de masa M2. Y en este punto está el centro de masas. Yo estoy parado en el centro de masas. Entonces, ¿qué creen que va a observar la persona que está en el centro de masas? ¿En qué sentido la pregunta? O sea, si estás parado en el centro de masas, ves que la partícula de masa M1 se aproxima a ti, ¿verdad? Sí. Pero va a querer colisionar justo en el centro de masas, se va a encontrar con esta, ¿verdad? Sí. Entonces, nuevamente, esta partícula va a tener que salir dispersada. Sí. Y la otra también. O sea, en el centro de masas, lo que acabamos de calcular en esta hoja, estoy diciendo que las fuerzas son antiparalelas y que los vectores de posición R1 asterisco y R2 asterisco son antiparalelos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy parado en un sistema de referencia en el centro de masas, lo que voy a ver, si esta es mi partícula 1, voy a ver que la partícula 1' sale en esta dirección, y si esta es la partícula 2, la partícula 2' va a salir en esta dirección, porque los vectores son antiparalelos. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, si yo estoy en el centro parado, en el centro de masas, y veo que las dos partículas se aproximan, las dos van a salir separadas con vectores antiparalelos. Eso es lo que acabamos de calcular. Y las fuerzas ocurren en la misma dirección, pero son antiparalelas. Sí, eso es lo que la cuenta que hicimos hace unos minutos. Ahora me quiero referir a lo que es la dispersión. Esta parte de la dispersión viene explicada con cuidado en el Goldstein, pero pensemos que tenemos una partícula 1 que se está moviendo en línea recta. Voy a tratar de pintar una línea recta. Tenemos una partícula 1 que se mueve en línea recta y acá tengo la partícula 2. Entonces, estas dos partículas, supongamos que tienen el mismo tipo de carga, pues no se van a poder tocar. Si tuvieran signos opuestos, sabemos que es atractiva y podría ser que se mantuvieran en contacto. Podría ser que se detuvieran, ¿verdad? Pero si tienen signos opuestos de carga, totalmente se van a repeler. Ahora, otra cosa que puede también pasar es que esta partícula tienen cierto volumen, ¿no? Entonces, imagínate que esta partícula tenga como una esfera, y esta otra partícula se va a querer acercar. Entonces, aunque no se moviera sobre este eje, si se moviera un poco más arriba, cuando se acerque, si las dos son del mismo tipo de signo de carga, se van a encontrar, digamos, en el espacio. Entonces se tienen que repeler. Esta partícula que estoy pintando acá, la 2, supongamos que es una esfera de radio B. Supongamos que es una esfera de radio B. Entonces, esta partícula tendría que estar a una altura, si está por debajo de una altura B, siempre va a colisionar con la partícula 2 y siempre va a salir dispersada. Pintado desde el centro de la partícula, yo puedo manejar un ángulo θ, es el ángulo que le llaman de scattering. Entonces, esta partícula, si estuviera a esta distancia, ni siquiera va a estar en contacto cuando sale dispersada. Y esta
si pasa justo a la altura B, va a salir dispersada. Acá en el dibujo me voy chueca, pero esta altura es B y esta altura vuelve a ser B. ¿Estamos de acuerdo? La partícula 1, si tuvieran el mismo tipo de carga, no pueden ponerse en contacto. Entonces, antes de que estén en contacto, ella se tiene que dispersar. ¿Estamos de acuerdo? A este ángulo le llamamos teta y esta distancia vuelve a ser B. Nada más que acá ahorita es como lo estoy dibujando, no se ve claro que sea el mismo tamaño. ¿Están de acuerdo? Entonces la partícula 1 puede estar en cualquier punto de esta región, en cualquier punto. De hecho, yo podría tener acá como una sección eficaz de radio B. Si la partícula 1 pasa por dentro de esta sección eficaz, si pasa por dentro de esta sección eficaz, va a salir dispersada. ¿Están de acuerdo? Siempre va a salir dispersada. Si pasa por arriba de esta sección eficaz, digamos pasa por acá, puede no darse cuenta de que está la partícula 2 y puede incluso pasar derecho. ¿Están de acuerdo? O sea, la sección eficaz va a ocurrir, la dispersión va a ocurrir siempre que la partícula 1 pase por una sección eficaz de radio B. Esta sección eficaz es como si tuviéramos un tubo y lo corto y se genera un área de radio B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, Adalberto? Sí. El radio de la partícula 2 es B. No necesariamente B. Lo que sí puedo decir es el tamaño. Es decir, dependiendo del tamaño de la partícula 2, es que la partícula 1, cuando se acerque, puede salir dispersada. Ahora, no necesariamente es B. Acá a lo mejor yo exageré en la notación. Esta partícula puede tener un tamaño alfa. ¿Sí? Un radio alfa, no necesariamente B. Puede tener un radio alfa. ¿Sí? Lo importante es que eso depende de, por ejemplo, si son partículas cargadas, pues depende hasta incluso del tamaño de la carga. O sea, no del tamaño de la partícula, sino de la carga. Si la carga es muy intensa, si las dos partículas cargadas tienen una carga muy intensa, esta sección eficaz tiene que ser más grande. También sería mi sección B. ¿Están de acuerdo? O sea, no necesariamente la sección eficaz tiene que ver con el tamaño de la partícula. Tiene que ver incluso con el tipo de interacción. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Adalberto. Sí, de hecho eso era lo que le iba a preguntar a continuación, de qué era lo que dependía el tamaño de la sección eficaz y solo del tamaño o de otra. Pero puede ser que no tengan carga, puede ser que solamente tengan volumen. Y tú sabes que en mecánica clásica una partícula no puede penetrar a la otra, ¿no? En mecánica clásica no pueden penetrarse, es como si tuvieras dos naranjas, si las acercas no se van a poder penetrar. Entonces, en el caso que las partículas no tuvieran carga, lo voy a pintar. Si no tuvieran carga, supongamos que tienes acá una partícula, la partícula 2, y acá tienes la partícula 1, y tuvieran cargas opuestas. Si tuvieran cargas opuestas, esta partícula, en todo momento que quiera colisionar con esta, siempre va a salir dispersada antes. ¿Estás de acuerdo? Y este sería mi ángulo de dispersión teta. Teta es el ángulo de dispersión.
¿sí? De hecho, ¿estás de acuerdo? Podría ser al revés, que esta fuera muy grande y esta fuera más pequeña. Pero depende si tienen masa y tienen volumen, esta partícula no va a poder tocar a esta otra, ¿no? Antes de que, o sea, cuando esté acá, si nada más tienen masa, sería la distancia más próxima. Y de ahí tendría que salir rebotada. ¿Estás de acuerdo? Sí. De ahí, desde acá, desde su centro, tendrían que salir rebotadas. Pensando que la partícula 2 no se mueve. Entonces, la sección eficaz de la que vamos a estar calculando tiene que ver con que voy a tener dos partículas. Puede ser que las dos se estén moviendo y una posibilidad es que una de ellas se mueve y la otra está en reposo. ¿Sí? Y entonces queremos saber cómo se dispersan estas, cómo ocurre la dispersión. Entonces, ahora, me voy a volver a regresar al caso, Adalberto, de partículas puntuales. Vamos a pensar en que tengo una partícula puntual. Entonces, acá tengo mi partícula 1 y acá, esta es la línea, digamos, del eje, donde se puede mover esta partícula 1 y acá está mi partícula 2. Entonces, esta partícula 1, si se mueve a cierta velocidad en esta dirección, cuando llegue a donde está cerca la partícula 2 por alguna interacción o incluso por su volumen, puede salir dispersa. Entonces voy a pensar que este es mi ángulo de dispersión. Entonces esta partícula cumple este mismo ángulo. ¿Sí? Vuelve a repetir acá mi ángulo teta. ¿Sí? Entonces sería mi sección eficaz, es B. La sección eficaz la puedo pensar, te decía yo, si tuvieran un tubo, como un tubo de drenaje, y lo corto con una cegueta, generaría mi sección eficaz, vuelve a ser un círculo, ¿verdad? Su perímetro es un círculo. Y entonces este círculo sería este. ¿Sí? Entonces estoy hablando de una sección eficaz de radio B. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente, bueno, me podrías decir, bueno, ¿por qué la partícula tiene que pasar por arriba y no por acá abajo, no? O sea, ¿por qué no pasa por acá abajo? Bueno, si pasa por acá abajo, va a sufrir el mismo efecto. También tendría que ser dispersada. ¿Están de acuerdo? Sí. Por el mismo ángulo teta. ¿Por qué? Porque si las dos partículas, supongamos, tienen cargas eléctricas distintas y se están acercando, la 1 se acerca a la 2, el ángulo de dispersión no tiene que cambiar, ¿verdad? Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. En este caso, estoy pensando que la partícula pasa por abajo y acá pasa por arriba. ¿Qué pasaría si pasa por este lado? Se me formaría un ángulo teta que va desde este eje, a este eje le voy a llamar Z, y saldría hacia ustedes, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. El ángulo teta saldría hacia ustedes. Y si va por este lado, que este lado va por dentro de la hoja, o sea, sería esta parte de atrás, entonces el ángulo teta iría para adentro. Entonces vamos a aprovechar esta simetría. Nosotros en coordenadas esféricas, sí las conoces bien, Adalberto. Las coordenadas esféricas. Sí, sí, las conozco. Ajá, entonces tengo los ejes X, Y, Z, y en coordenadas esféricas,
se propone que el eje Z sea para arriba y un punto lo puedo caracterizar por un vector, este vector R. Este vector lo puedo proyectar al piso. Este es el ángulo phi y este es el ángulo teta. Teta es el ángulo que mido desde el eje de las zetas hasta donde está la partícula, el vector donde está la partícula. ¿Sí? Y phi es el ángulo que me da simetría azimutal. ¿Sí? Phi es un ángulo que ocurre sobre el piso. Entonces voy a agarrar este sistema de coordenadas y lo voy a acostar. Este sería Z. Este sería Y. Y este sería X. ¿Están de acuerdo? Lo estoy acostando nada más. Entonces, este punto sería, lo puedo caracterizar por el ángulo teta. ¿Están de acuerdo? O este otro punto. Cualquiera de los dos lo caracterizo por el ángulo teta. Teta, si le permito que dé vueltas, me va a generar un círculo. ¿Estás de acuerdo, Adalberto? Sí. Entonces, este es el sistema de coordenadas que me conviene a mí. Por eso me conviene que el eje horizontal sea Z y teta sea el ángulo que tiene que ver con la dispersión medido desde el eje Z, para que me reproduzca la simetría de coordenadas esféricas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, me voy a regresar a esta expresión de la fuerza, de estas fuerzas. Esta expresión de la fuerza que hace unos minutos escribí, esta sería la fuerza, esta es la ecuación 14.1.11. Nada más déjenme escribir una parte, que es lo que me está diciendo estas expresiones. Entonces, ¿qué es lo que veo? Vean, ahorita cuando calculo la fuerza, escrita así, solamente depende de esta partícula de masa reducida, colocada o medida de este vector relativo. ¿Están de acuerdo? O sea, ya no veo dos partículas. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masas se mueve constante. Si el sistema es conservativo, la velocidad del centro de masas se mueve constante y su derivada vale 0. Entonces ya no me aparece la información del centro de masas. Entonces, la fuerza que siente la partícula 1, la fuerza que siente la partícula 1 me queda dada como la masa reducida por la derivada segunda del vector de posición. Y la fuerza que siente la partícula 2 me queda dada como menos la masa reducida por la derivada segunda de la posición del vector relativo R. Entonces, acá lo que pasó, como ya no me queda en este punto información del centro de masas, lo que estamos encontrando es que, por lo tanto, el estudio de dos partículas, se ha reducido al problema de una sola partícula. ¿Sí? Entonces, si quieren ir anotando y ahorita continuamos. Ahorita me regreso a los dibujos de scattering.
Yo ya estoy. Sí, me voy a pasar a la siguiente figura. ¿Esta ya la anotaron? Sí, ya. Este B se llama, esta B se llama parámetro de impacto. B es el parámetro de impacto. Terminen este dibujo y ahorita me paso al siguiente. Ustedes me dicen con calma, ¿eh? De cualquier manera se los voy a mandar. Ya está. Muy bien. Me paso a la siguiente figura. Les digo, de cualquier manera se los voy a mandar. Viene en el RAID, pero sí vale la pena que lo tengan. Y oriento el eje Z en la dirección horizontal para aprovechar la simetría azimutal, ¿verdad? La simetría azimutal que se me formaría acá. Acá se me forma esta simetría azimutal, que es la misma que tenía yo acá. Puede ser que las partículas incluso se excluyan por su masa, ¿no? Una partícula no puede ocupar el lugar de la otra. Ya está. Listo. Entonces me voy a regresar tantito a la presentación
La voy a detener un segundo. La voy a detener. La voy a detener la grabación y la voy a volver a iniciar para que no se haga un archivo tan pesado.